noches, mis distinguidos y distinguidas amigas. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Este es un espacio académico que llega gracias al auspicio del Fondo para la Escuela Agraria. El día de hoy vamos a desarrollar un curso muy importante como es la identificación, prevención y control fitosanitario de la papa manchada o punta morada y cebra chip de la papa. Este en el marco del curso internacional para ir fortaleciendo el sector agropecuario, no solamente de nuestro país, sino de los países vecinos de América y el mundo entero. Como bien sabemos, estimados amigos, la papa es fundamental para la economía, sobre todo para la economía peruana, ya que contribuye al PBI agropecuario en un 25% y siendo el sustento de más de 700.000 familias, principalmente dedicados a la agricultura familiar. Sabemos que el PBI nacional ha registrado un crecimiento en su producción, por lo menos de acuerdo con el INEI, en agosto de este año 2025, con un incremento del 11,1%. Sin embargo, el subsector agrícola va a seguir enfrentando retos como la baja productividad debido a las condiciones climáticas, falta de tecnologías, fertilizantes, etcétera, lo que afecta el crecimiento y la rentabilidad de nuestro sector. Si bien es cierto, en algunas regiones, en algunos departamentos de nuestro país, la papa viene liderando y viene creciendo y viene aportando a la economía nacional y a la exportación. eh, Tenemos ciertos problemas de índole sanitario afectado no solamente por las plagas, sino también por las enfermedades y otros factores climáticos que vienen generando grandes pérdidas económicas en la producción de este cultivo. El Perú es uno de los mayores consumidores de papa a nivel mundial, cuyo consumo per cápita anual es de alrededor de 90 kilogramos. Sin embargo, la diversidad y el valor agregado en nuestro país cuenta de una enorme diversidad de variedades nativas de papa que se están transformando en productos con mayor valor agregado como chips, vodka, etcétera. Es decir, el mercado va creciendo, cada vez los negocios, las innovaciones van también de la mano. Sin embargo, vamos a tener siempre problemas de índole fitosanitario que van a afectar nuestra producción. Por eso el día de hoy vamos a hablar de este problema fitosanitario que afecta y felizmente todavía no hemos tenido casos en el Perú, sobre todo de la cebra chip de la papa. En cuyo contexto vamos a hacer una pequeña introducción señalando que el cultivo de papa es importante, ya que es uno de los productos alimenticios más importantes que tiene el género humano para garantizar su alimentación y es sembrado en más de 130 países en diferentes regiones del mundo, en altitudes que van desde los 0 hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar, y es de gran relevancia en la dieta y seguridad alimentaria de más de 1.000 millones de personas. El impacto negativo sobre la punta morada y cebrachit, del cual hablaremos el día de hoy a lo largo de esta ponencia, incluye pérdidas totales o parciales del cultivo hasta el 100%, deformación de plantas, hojas amarillentas o moradas, marchitamiento prematuro y la aparición de manchas internas en los tubérculos que reduce la calidad del producto, especialmente para la industria. Y estos problemas se originan por la bacteria Candidatus liberabacter solanas y los fitoplasmas transmitidos por el insecto vector que es conocido como la bactericera cocchrelli, del cual vamos a hablar
bastante en el desarrollo de esta ponencia. En el Perú no está presente el zebrachip, y es una enfermedad bacteriana grave. Sin embargo, se ha reportado el sillido de la papa, que es la bactericida coquerelli, el vector principal del complejo, así como el punta morada ocasionado por fitoplasmas. El Perú está en vigilancia para prevenir la llegada del zebrachip y tomar medidas ante los otros problemas. El Centro Internacional de la Papa viene haciendo este trabajo de difusión en alianza con los INIAS de distintos países de nuestras regiones de América del Sur y América del Norte, en las cuales sí, pues se ha visto bastante presencia de este problema. Sin embargo, de repente no presta o no llega de manera eficiente estos espacios académicos para concientizar a cada uno de los productores, a cada uno de los profesionales involucrados en este sector. Vamos a hacer la identificación de este problema que afecta a la economía nacional y mundial, ya que estos problemas han tenido sus antecedentes a mediados y finales de la década de 1990, en la que se observó que tubérculos de papa producidos, por ejemplo, en México, mostraban una clara decoloración marrón interna cuando se cortaban en rodajas y rayas oscuras cuando los tubérculos afectados se procesaban para producir papas fritas. De allí viene el nombre de chip de cebra, del inglés cebra chip. Se utilizó para describir la enfermedad y esta designación se ha difundido a lo largo de los años. Aproximadamente en el año 2000 se observaron síntomas similares en cultivos de papa en Texas, Estados Unidos. Muchos productores sufrieron graves pérdidas económicas porque estos tubérculos fueron rechazados por los procesadores y los campos enteros a menudo pues fueron abandonados consecuentemente. Ya en el 2018, perdón, 2008, se observaron plantas de tomate en California con una enfermedad desconocida y se demostró una nueva bacteria eh, asociada con las plantas sintomáticas que venían generando este problema. Posteriormente, los investigadores de California detectaron esta nueva bacteria en papas enfermas y también se encontró que la bacteria estaba asociada con el sillido de la papa y el tomate. Pues un conjunto similar de circunstancias también se informó en los cultivos de tomate, pimiento, en Nueva Zelanda en 2008 y en 2007 en tomates cultivadas en invernaderos infestados con sillido en Arizona, Estados Unidos. Así, hemos tenido diversos antecedentes en la identificación de este problema que ya ha llegado por lo menos a Ecuador y allí pues ha venido generando, al igual que en otros países, grandes pérdidas económicas en la producción de este cultivo. Como podemos ver en este mapa, la papa manchada o cebra chip eh, tiene bastante presencia en todo lo que es Norteamérica, América del Centro y en la parte norte de América del Sur, especialmente en Ecuador y en los países de Europa, por supuesto, eh, Asia y Oceanía, indistintamente, también han venido teniendo estos problemas que viene afectando grandemente a la economía eh, de las familias productoras de este importante cultivo. La punta morada de la papa también tiene presencia en los Estados Unidos de América, México, Cuba, Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Perú, Rusia, Nueva Zelanda, Arabia Saudita y China.
entre otros países. Ustedes lo pueden encontrar en la web y aquí les voy a dejar algunos enlaces para que ustedes puedan encontrar información respecto a los países donde hay presencia de la punta morada de la papa. Vamos a hablar ahora de la descripción de la plaga para saber a qué nos enfrentamos y de qué estamos hablando, ¿no? El bactericida Coquerelli es un insecto diminuto, mide menos de 3 milímetros de longitud, se alimenta succionando la savia de las hojas, en las cuales pueden encontrarse todos los estadios de desarrollo del insecto, huevo, ninfas, adultos. En el campo, para una mejor observación del insecto y sus estadios, puede utilizarse, ¿no?, una lupa, y como ven en la imagen es de color blanquecino, amarillento y hasta un color amarillo intenso. Los huevos son diminutos, menores a 0,5 milímetros de longitud y de 0,15 milímetros de ancho, y son de forma ovoide y de color amarillo claro al inicio y se tornan amarillo oscuro o naranja con el transcurrir de los días. Usualmente los huevos son depositados individualmente en el envés o borde de las hojas, y los tallos están adheridos a las hojas o los tallos por un corto pedicelo de aproximadamente 0,5 milímetros de longitud. Como se pueden ver ahí en la foto, los huevos eclosionan entre 3 a 7 días después de la oviposición. La longitud del cuerpo de las ninfas es de 0,4 milímetros y el ancho es menor a 1,6 milímetros, variando según los diferentes estadios. Las ninfas son elípticas cuando se ven desde arriba, pero tienen un perfil plano, similar a las querezas aplanadas. Pueden ver en la foto número 2. Inicialmente las ninfas son de color naranja, pero llegan a tener un color verde amarillento, y luego cuando maduran son de color verde. Las ninfas maduras tienen el cuerpo cubierto de filamentos cerosos y presentan primordios alares visibles. El desarrollo de este estadio ninfal dura hasta 24 días y depende de la temperatura del hospedante que afecta. Aquí pueden ver ya más grande los adultos de la Bactericera coquerelli, tanto en la A, tanto de frente como de perfil, y fíjense bien en las características del cual también vamos a hablar más adelante. El ciclo de vida de este bactericida Coquerelli pasa todo su ciclo de vida en la parte aérea de la planta con una duración de 24 a 35 días, dependiendo de factores bióticos o abióticos. Atraviesa por los estadios de desarrollo de huevo, ninfa. Este periodo de ninfa tiene 5 estadios hasta llegar a la etapa de adulto. Las oviposturas se encuentran en los brotes jóvenes de la planta, mientras que las ninfas se ubican en el envés de las hojas inferiores de la planta principalmente. Todos los estadios ninfales son móviles y se alimentan activamente de la planta. El adulto macho y hembra se moviliza por las plantas hasta encontrar un punto de alimentación, que generalmente se encuentra en las nervaduras de las hojas y tallos, donde pueden alcanzar los tejidos del floema para succionar la savia de la planta. O sea, estos, al succionar la savia de la planta, también dejan sus salivas, y estas salivas, ¿no?, son las que contaminan finalmente al cultivo, y pueden llevar pues de un cultivo contaminado a otro cultivo sano. Las plantas hospederas eh, que hacen posible la propagación de estas plagas son muchas, ¿no? Entonces, los adultos de este bactericida Coquerelli se pueden colectar en una extensa lista de especies vegetales, pues estas plantas donde el insecto
oviposita y donde las ninfas se desarrollan, son considerados como verdaderos hospederos. Y aquí en la tabla vamos a ver y pueden observar las plantas hospederas donde este insecto desarrolla todo su ciclo, las cuales pertenecen a la familia Solanaceae y la Convolvulaceae. Y pueden ver acá una lista de estas solanáceas. Por ejemplo, está la papa, el tomate, la berenjena, la naranjilla, la hierba mora, la dulcamara. Entonces hay un montón de este, solanáceas, de cultivos que sirven como hospedero para esta plaga, ¿no? Podemos ver el pimiento, la uvilla, el tomate verde, la uvilla de monte, la baya de monte, el tomate de árbol, etcétera. Y en la convulanácea está la batata o el camote, la campanilla, y en la miazácea está la menta, la hierbabuena, etcétera. Entonces, hay plantas hospederas suficientes que hacen posible que esta plaga pues eh, esté presente en todo el ciclo biológico de nuestra planta o en todas las etapas fenológicas. Vamos a ver ahora la identificación del Bactericera coquerelli. Los adultos del chillido pasan desapercibidos en los cultivos. Estos saltan inmediatamente luego de sentir vibraciones en la planta. Si los adultos llegan a colonizar un lote, lo primero que se debe observar son las oviposturas o huevos que son amarillos y están adheridos a los bordes de las hojas más jóvenes en la parte apical de la planta, como se puede ver en la imagen. También se los puede encontrar en el as o en el envés de las hojas. Sin embargo, ahí es más difícil visualizarlos por las vellosidades que presentan las hojas. Los huevos son depositados en forma individual. Las hembras ovipositan varios huevos en una hoja de 300 a 500 durante su vida. Los huevos miden aproximadamente 0,3 milímetros de largo y 0,1 milímetro de ancho y depositados en un pequeño hilo de pedestal o pedicelo del mismo largo. Si ya se detectan estas oviposturas, se debe acercar con precaución a las hojas para buscar los adultos que generalmente se ubican en el envés de las hojas. Los adultos tienen característica de saltar como una pulga cuando se sientan amenazados. De allí viene pues el término sillido de el sillido y se origina del griego silla, que significa pulga. Y aquí vamos a ver los cambios morfológicos y vista dorsal del chillido de la papa o pulga de la papa, ¿no? El chillido de la papa, como ven en el punto A, em, es un adulto con poco tiempo de emergido de la ninfa. Y aquí en la B ya vamos a ver un adulto empezando a tomar sus características definitivas ya. Y aquí vamos a ver ya un adulto con coloración negra, características por su banda blanca en el primer segmento abdominal, ¿no? Y la B invertida en el último segmento, como podemos ver acá en la BV. Y estos vamos a ver más adelante, vamos a ver más adelante en las imágenes que les vamos a mostrar. El estado de ninfa pasa por 5 estadios ninfales de desarrollo. La característica más relevante de las ninfas es que su cuerpo es aplanado de forma elíptica. Las ninfas del primer estadio son amarillas, anaranjadas, similares a los maduros de los trips, pero más redondeadas. En los demás instares son de color verde pálido, pues las ninfas de estadios más desarrollados son de color verde claro y se pueden ver las alas vestigiales o rudimentarias de un largo menor que la mitad del cuerpo a partir del tercer instar. Los ojos son rojos, prominentes. El cuerpo tiene filamentos de cera a su alrededor en los márgenes laterales.
Si son molestadas, se mueven rápidamente. Al inicio de la colonización de los pillidos, las ninfas se ubican en las hojas inferiores, pero si la infestación es mayor, se las puede encontrar en toda la planta. En ciertas ocasiones es más fácil identificar la presencia del sillido de la papa por la detección de sus excrementos, que son unas pequeñas bolitas blancas. De allí su nombre de salerillo. Mm, en algunos 17, tanto los adultos como las ninfas, secretan unas pequeñas gotas de una solución azucarada que se solidifica una vez expulsadas y que se acumulan sobre las hojas. Ahora, en las diferencias morfológicas con otros insectos, en campo se puede confundir a los sillidos con otros insectos parecidos como los saltones de hojas o los loritos y los áfidos o pulgones, pero sus diferencias son notorias cuando se observan detenidamente a los insectos. Vamos a ver las principales diferencias morfológicas entre estos sillidos, los saltones de hojas y los áfidos. Dentro del parámetro, o sea, en la orden, eh, vamos a ver la pertenencia. En la orden, el coquerelli es una hemíptera, los saltones de hojas es una hemíptera también, y los áfidos, por supuesto, ¿no? Que pertenecen a la misma orden. En cuanto a la familia, es el Triosidae, mientras que los saltones son los Cicadelidae y Cicidae, y los áfidos son el Afididae. En cuanto a los ojos, los bactericidas Coquerelli son medianos, mientras que los saltones son grandes y los áfidos son pequeños. En cuanto a las alas, los Coquerellis son transparentes, sin manchas, y los saltones son de color verde café y otros colores. Y los áfidos son transparentes con manchas. Aquí hay una diferencia, ¿no? Mientras que el bactericida Coquerelli son transparentes sin manchas, los áfidos son transparentes, pero con manchas. Las patas son medianas y robustas del Coquerelli y los saltones de hojas son largas, con espinas aserradas y los áfidos son largas y delgadas. En cuanto al abdomen, los coquerelli no tienen, son sin cornículos y los saltones tienen las alas que cubren el abdomen y los áfidos tienen cornículos. Y en el tema de los inmaduros, las ninfas aplanadas, diferentes al adulto. En los saltones son alargados, similares a los adultos. Y en los áfidos son más pequeños, pero semejantes también a los adultos. Entonces, allí radican las principales diferencias morfológicas de estos tres insectos, ¿no? Que pueden tener un parecido. Comparación entre los adultos del sillido de la papa y otros insectos. Y aquí lo podemos ver más grande, es el sillido de la papa, y este es un saltón de la hoja, y estos son los áfidos, ¿no? Que están presentes, como pueden ver, hay diferencias. Ahora, aquí también podemos ver los sillidos, que es la característica, y los áfidos son, la diferencia está en las alas, en los cornículos, en las patas, en las antenas, a diferencia de los sócidos, que son más pequeños también. El sillido de la papa y los saltones del que hemos hablado, y hay una diferencia. Esta imagen se saltó por aquí. Ahora, la identificación del Bactericida coquerelli en el laboratorio. Aquí se han hecho identificaciones morfológicas del sillido de la papa, ya para identificar mm, ¿no? La longitud del cuerpo, que es de 2,8 a 3,2 milímetros, o de 0,6 milímetros de ancho. Este es a nivel de tórax.
Los adultos recién emergidos son de color verde claro, lo dijimos, mientras que los adultos maduros ya son de color negro con partes más claras. El vértex está rodeado por un margen blanquecino con una banda transversal en la mitad. El margen postventral del ojo es blanquecino, también como un punto oval a cada lado. Los ojos son un poco más estrechos que el mesotórax. Las antenas son largas, como pueden ver aquí, pero no llegan a la mitad del cuerpo, obviamente. En el cuarto segmento antenal posee un anillo. Las líneas blancas que se encuentran en la cabeza y tórax hacen fácilmente reconocibles a este bactericida Coquerelli. En el abdomen, la franja más visible es la horizontal del primer segmento abdominal. Luego, la transversal a lo largo del abdomen y la BV invertida que está en el último segmento abdominal. Entonces, la cabeza, esta es la cabeza y el tórax, este es el tórax, y las antenas están aquí, estas son las antenas, banda blanca del primer segmento abdominal y la banda transversal es esta, ¿no? La banda transversal, la banda blanca en forma de V invertida y las alas en forma de techo de doble caída, ¿no? Estas son las alas en forma de techo, ¿no? Como el techo de doble agua. Entonces, esas son las características del sillido de la papa. Ya es una identificación morfológica que se hizo en laboratorio, ¿no? Y aquí pueden ver un poco más nítido, las alas son 2,6 veces más largas que las anchas, más anchas en el tercio apical, son transparentes con venas cafés, la vena basal de la radial, medial y el cubital se trifurca en el primer tercio del ala, siendo esta una característica de la familia Trisoda. Luego, la vena M1 se bifurca en el tercio distal formando un ángulo cuya cobertura abarca la punta del ala. Posee tres marcas en el borde alar inferior y una en cada área. Entonces, estas son las diferencias entre el sillido de la papa, que está esta parte, y los áfidos que están en esta parte. Identificación de este sillido, vamos a ver el patrón de bandas blancas en la cabeza y tórax que hemos hablado, las bandas blancas y las marcas también. Y acá vamos a ver la trifurcación del que hablábamos, las alas transparentes, sin manchas ni coloraciones, la vértice del ala dentro de la V que forma o está formado por las venas. Y aquí está, ¿no? Las marcas del que hablábamos. Mientras que en un áfido o pulgón, mira, hay manchas, tiene, mira, tus cornículos y las patas son muy alargadas. Ahora, ¿cómo se hace el monitoreo de bactericida Coquerelli en campo para poder determinar la incursión de esta plaga a nueva región o su presencia en un lote de papa o de otras solanáceas cultivables? Se necesita realizar monitoreos constantes del sillido en sus diferentes estados de desarrollo. Esta práctica es importante para evitar que se establezca la plaga y llegue a límites incontrolables. Si se determina la presencia del sillido en un nuevo país, se deben tomar acciones de erradicación inmediata. Si se encuentran sillidos en un lote, deben iniciar las medidas de control adecuado al estado de desarrollo, o sea, durante su ciclo biológico. Entonces, al igual que en las demás
plagas que afectan a diversos cultivos y que es la parte fundamental de los MIPS, es bueno hacer el monitoreo, hacer la identificación oportuna de cada una de las plagas en las diferentes etapas fenológicas de nuestro cultivo. En la primera parte ven cómo se están haciendo conteos de insectos, obviamente en la trampa amarilla que se ha colocado, y en la lámina B, aquí, ya se está realizando la colecta de estos insectos con red entomológica. Aquí ya se ha puesto una trampa amarilla colocada en campo a una altura que sobrepasa el cultivo. Y en esta parte, pues, se ha puesto ya plástico amarillo con pegamento en el borde de todos los cultivos. Entonces, estos son algunas acciones de monitoreo que debemos realizar en campo en el cultivo de papa. El monitoreo de oviposturas y ninfas en el follaje también es una actividad que permite detectar la presencia de huevos, las ninfas en el follaje, y debe realizarse por lo menos una vez por semana desde la emergencia de la planta hasta el aporque. Después del aporque, bueno, se recomienda realizarlo 2 veces por semana. El monitoreo debe realizarse desde el borde hacia adentro de cada lote. Cada 10 pasos se seleccionará una planta en donde se buscarán oviposturas, especialmente en los brotes terminales de las plantas. Hay que revisar minuciosamente ambos lados de las hojas para observar las ninfas. Se deben examinar las hojas del tercio inferior de la planta principalmente. Como podemos ver en esta figura, se observan oviposturas en esta parte, mira, en parte inferior, oviposturas y ninfas en las plantas, y se debe iniciar el programa de manejo integrado de esta plaga. Además, este muestreo nos permitirá determinar la eficacia de las prácticas de control realizados para el manejo de la plaga sugerido, ¿no? Entonces, eh, es importante determinar la presencia, la cantidad de estos insectos para nosotros iniciar con el manejo integrado de plagas. Las redes entomológicas que se utilizan, por ejemplo, las trampas amarillas pegantes, a la siembra para lotes de hasta 1 hectárea se recomienda un mínimo de 5 trampas amarillas o amarillo neón para monitorear la presencia de adultos de los sillidos, 4 ubicados en los extremos exteriores y una en el centro de la parcela. Pueden usar trampas planas pequeñas, cintas largas o cilindros impregnados de aceite comestible, usado o producto comercial pegante, ya depende de cada uno de ustedes. Las trampas deben ser revisadas, se recomienda 2 o 3 veces por semana. Debido al tamaño de los sillidos, es necesario utilizar una lupa para verlos con claridad. Tomar en cuenta siempre las características que posee este bactericida Coquerelli, debido a que se observan unas y otras características según cómo se encuentra el sillido en la trampa, como se muestra pues en las imágenes anteriores. Al momento de detectar la presencia de sillidos en las trampas se debe iniciar con los controles ya recomendados, pero las trampas no solamente pues van a atrapar sillidos, sino también otros insectos. Por eso es bueno evaluarlas para determinar la cantidad, la presencia, el porcentaje de infestación de estas plagas. Si las trampas tienen que ser almacenadas y movilizadas para su evaluación, ya que pues se recomienda forrarlas con una capa de film plástico adherente o apilarlas sin compactarlas para ser guardadas en cajas o recipientes de plástico firme con tapa. De esta manera, los insectos podrán permanecer intactos hasta llegar a su destino. Es importante que cada trampa lleve una etiqueta adhesiva con la información de fecha de colocación, fecha de retirada, lugar, sitio, etcétera, ¿no? Entonces, todos los datos que nosotros necesitamos para tener una información adecuada y tomar las acciones correspondientes. Aquí, como pueden ver, ¿no? Las trampas amarillas están alrededor de las plantas,
del cultivo de papa y también al medio se puede poner. En la identificación del sillido de papa, como pueden ver ustedes, las trampas pues obviamente van a atrapar todo tipo de insectos y de aquí nosotros tenemos que sacar la data estadística, ¿no? Ahora, las plantas hospederas del sillido, ya habíamos hablado de esas plantas hospederas del sillido, hay como 20 familias en las solanáceas. Sin embargo, no todos, no todas estas plantas son verdaderas hospederas, ¿no? Se dicen verdaderas hospederas cuando concluye esta plaga su ciclo biológico dentro de esa planta. Los hospederos verdaderos del sillido de la papa, entonces están en las solanáceas, no todos, en algunos están solamente de pasada, pasajeramente, y en cambio, en los hospederos verdaderos permanecen, ¿no? Dentro de eso está pues las solanáceas ya como hemos indicado anteriormente, en en la convolvulaceas, en las lamiaceas también están presentes, entonces estos sillidos de la papa. Ahora, los haplotipos del sillido de la papa. Vamos a ver qué son los haplotipos del sillido de la papa, ¿no? Estos se refieren a las distintas cepas de la bacteria, o sea, de la Candidatus liberobacter solanaceum, que transmite el insecto, las cuales se agrupan en diferentes haplotipos, ¿no? Haplotipo A, B, C, D. Entonces, estos haplotipos se diferencian por su rango de hospedadores, vectores e impacto en cultivo, siendo algunos asociados a enfermedades de solanáceas y otros a apiáceas como la zanahoria. Y vamos a ver que en Estados Unidos, ¿no? En Norteamérica, tiene mayor presencia. Vamos a ver en la parte central, en la parte oeste, en la parte sureste, noreste, en la Nueva Zelanda, que está presente el haplotipo oeste de la bactericia Coquerelli, en México también, en Ecuador. Entonces, hay un movimiento de estos haplotipos del sillido de la papa. Otras especies de estos sillidos, no existen diferentes, hay una diferencia entre los haplotipos, o sea, el haplotipo como pueden ver acá, A, B, F, G, y cada una de estas no afectan a los cultivos hospedadores, en este caso la papa, el tomate, las solanáceas, y el haplotipo C, D, E está en la zanahoria, en el apio, ¿no? O sea, en las apiáceas, y en Europa está el haplotipo, pues H, ¿no? En las apiáceas, en las poligonáceas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la diferencia entre los haplotipos presentes en una región y en otra región, ¿no? Y también están en las acacias también que solamente están de manera pasajera, ¿no? Entonces hay seguido de las acacias también, ¿no? Que están presentes, pero obviamente pues no son dañinos. Ahora vamos a ver a modo ya de conclusión cómo es la información sobre este vector, sobre el bactericida Coquerelli, eh, conocido, o sea, cristianamente como el sillido de la papa o la paratriosa, también lo llaman otros. La paratriosa han tenido distintos nombres, ¿no? En algunos, como dijimos, lo conocen como la pulga de la papa, otros lo conocen como la paratriosa, otros conocen como el salerillo, etcétera. El ciclo de vida puede dividirse principalmente en tres fases, del huevo y ninfas, y el ninfa es la que tiene los cinco estadios y el adulto, ¿no? Entonces, el adulto es el principal problema en la aparición y la propagación de esta plaga, ya que pues el adulto viene opositando y a nivel mundial el insecto está presente en Australia, en Canadá, en Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Nueva Zelanda, etcétera. Y este es el principal vector de los microorganismos fitopatógenos asociados con la punta morada de la papa o el zebrachip. El insecto es del orden Hemiptera familia Electrizoidae.
se alimenta del floema de las plantas, o sea, de la savia de la planta, lo que permite que microorganismos presentes en este tejido vegetal y que ocasionan enfermedades entren y sobrevivan en su organismo, transmitiéndolos de planta infestadas a las sanas. Esta condición le convierte pues, en un insecto vector, ¿no? Es un insecto vector. El chillido de la papa tiene pues preferencias por las solanáceas, principalmente por los cultivos de papa, el tomate, el pimiento, la berenjena, el tabaco, aunque también se puede encontrar en plantas silvestres de esta misma familia. Entonces, eso es alguna información ya más concreta sobre sobre esta plaga y la distribución. Ya ahora hablando de la papa manchada y la punta morada, vamos a encontrar consecuentemente, por la presencia del chillido, en Norteamérica, América del Centro, en Canadá, Estados Unidos, Norteamérica, México, Honduras, y también hay reportes de papa manchada en Ecuador y otros países en el área andina que mantienen alerta máxima sobre la presencia o la llegada de esta plaga. Los agentes causales de ambos problemas, tanto en la papa manchada como en la punta morada, no, ambos problemas pueden estar presentes en la misma planta. Una misma planta puede tener presencia de papa manchada o cebra chip o la punta morada. Y aquí hay este, mm, esta plaga tiene 12 haplotipos basados en sus comportamientos. Ya se han encontrado haplotipos en papa, ¿no? De la A, la B y la F. Entonces, son frecuentes y ambos pueden estar coinfectando, ¿no? En Ecuador se ha encontrado el haplotipo A que está cerca, no en frontera con Perú, ¿no? Em, entonces, esta plaga obviamente es de importancia económica. En la punta morada se asocian a los fitoplasmas. Ya en Ecuador se han encontrado en los candidatos de fitoplasma, candidatos fitoplasma, eh, también han generado grandes problemas, ¿no? Con este Liberobacter de los Solanaceum, del candidates, ¿no? La papa manchada o la cebra chip. ¿Qué es la papa manchada o la cebra chip? Eh, es la misma cosa. Hablar de papa manchada y cebra chip se refieren a la misma enfermedad causada por la bacteria Candidatus liberobacter en la Solanaceum y transmitida por el psiquido de la papa, o sea que es el Bactericera coquerelli. El nombre de cebra chip proviene de las manchas oscuras con forma de rayas de cebra que aparece en el interior de los tubérculos cuando se fríen, lo que hace que las papas no sean aptas para la venta. Entonces, en la papa manchada o la punta morada y la papa cebra chip, ¿no? O se refieren a la misma enfermedad causada por este bactericida. ¿Cuál es la característica de esta enfermedad? El agente causal, ya lo dijimos, la bacteria Candidatus liberobacter solanarum, y el vector es el sillido de la papa, ¿no? La bactericera coquerelli, que transmite la bacteria de una planta a otra planta. ¿Cuáles son los síntomas en el tubérculo? Al freír las papas infectadas se desarrollan líneas y manchas oscuras y necróticas en el interior que parecen las rayas de una cebra, por eso tiene ese nombre de cebra chip. ¿Cuál es el impacto? La enfermedad reduce el rendimiento y la calidad del cultivo de papa, pudiendo llegar a destruirlo por completo en algunos casos, por eso decíamos que la pérdida es de 100%. En la punta morada de la papa y cebra chip vamos a, a ver cómo lo identificamos, cómo reconocemos, ¿no? Entonces, presentan signos como el enrollamiento de las hojas superiores, entrenudos y cortos engrosamientos de los nudos, como se puede ver en las imágenes. Presenta pigmentación morada en el borde de las hojas,
una formación de tubérculos aéreos en la parte superior de la planta, pardeamiento interno de los tubérculos y ya sabemos quiénes la causan estas enfermedades. Vamos a repetirlo una y otra vez, las bacterias vasculares, entre ellas el Candidatus liberobacter solanaceum y varios grupos de candidatos de Phytoplasma spp transmitido por el insecto que es el Bactericera coquerelli. Entonces, la punta morada de la papa es una enfermedad emergente que afecta al cultivo de papa y se produce por la infección de un fitoplasma que biológicamente se lo identifica como una bacteria sin pared celular, el mismo que es transmitido por el insecto Bactericera coquerelli, conocido comúnmente como paratriosa. Pueden ver ustedes las tres plagas que afectan a nuestros cultivos, que es la paratriosa, la mosca blanca y los trips, que además transmiten virus a estos cultivos. Entonces, estas plagas, tres plagas que afectan a estos cultivos son de importancia económica, aunque no lo crean. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan? Las plantas enfermas presentan un desarrollo anormal, algunos presentan enanismo y otras en las ramas o tallos sobresalen, las hojas superiores se enrollan y se tornan amarillas o moradas, existe un engrosamiento de los nudos del tallo, la distancia entre los nudos del tallo se acorta, el tallo crece en zigzag, se forman tubérculos aéreos y la planta puede presentar una muerte temprana. Cuando se trata de papa rayada, los tubérculos muestran estrías de color marrón claro en la pulpa que se forma debido a una alteración en la concentración de azúcares y que se hacen más evidentes cuando los tubérculos se fríen. Los tubérculos usados como semilla generalmente no brotan y si lo hacen, estos presentan brotes muy alargados o aislados, como resultado, los rendimientos decrecen significativamente y el tamaño de los tubérculos se reduce. Entonces, el principal problema también que radica está en la semilla. Ya están viendo ustedes de lo que hablábamos, los nudos en forma de zigzag y aquí aparece una especie de nudos o una especie de tubérculos, como pueden ver acá, tuberculillos. Y en la parte ya interna ya de la papa, del tubérculo, mira, aparece una especie de mancha marrón y al momento de freír esto se nota claramente, ¿no? Aparece en color de cebra, ¿no? Dos colores. Entonces ahí viene el problema. Y aquí en la parte de la semilla, como pueden ver, esta papa está infestada. Entonces, mira, ve, los brotes son muy delgados, es decir, no van a resistir, ¿no? a, a la germinación en campo, va a ser muy débil y vamos a tener problemas. Esta papa ya está infestada. Los agentes causales, por lo menos lo más cercano a Perú es el Ecuador y se han reportado como agentes causales de punta morada a los fitoplasmas, el Candidatus filoplasma aurontifolia, que pertenece al grupo 16R y los otros del grupo 16 recientemente no han sido reportados la presencia de este candidato Liberobacter solanaceum y el agente causal de la denominada papa rayada o los zebra chips. Los fitoplasmas están asociados con la presencia de cicadélidos y saltones de hojas. Para el caso de la papa rayada, se reporta como vector al Bactericida coquerelli y al sillido de la papa. El vector no de candidatos, Liberobacter del solanaceum, eh, es un insecto chupador que se alimenta de la savia de las plantas, que ataca al momento de alimentarse tanto los tubérculos como las ninfas, inyectan una toxina que produce el amarillamiento y encrespamiento de las hojas y además transmiten este Candidatus liberobacter solanaceum, que es el sillido, que el sillido lleva en el
interior de su cuerpo, es el transmisor, ¿no? Es el transmisor de esta enfermedad. Las estrategias de manejo. Para el caso del chillido de la papa, el saltón de hojas, el pulgón, como pueden ver, ahí hay una diferencia. Una vez más, estamos haciendo énfasis en la diferencia que existe. Todas las estrategias del manejo de la punta morada de la papa deben estar enfocadas a evitar el ingreso de los sillidos al cultivo. O sea, dada su gran capacidad reproductiva y de transmisión de patógenos, se estima que el Candidatus Liberobacter solanaceum puede ser transmitido a la planta 2 horas después de la colonización del sillido. Si las plantas han adquirido el Candidatus Liberobacter solanaceum o los fitoplasmas, no se recuperan a pesar de que los sillidos hayan sido eliminados de las plantas. Entonces, el control de la punta morada de la papa en los países donde se reportan candidatos y los fitoplasmas atacando la papa se basa en la aplicación de una estrategia de manejo integrado, la cual considera primero el uso de semilla sana, monitoreo de los insectos vectores, aplicaciones de insecticidas para reducir las poblaciones del sillido, prácticas culturales que siempre vamos a incidir, la búsqueda de resistencia, la tolerancia genética, el control biológico, las medidas legales que son las cuarentenas que ya los organismos como el SENASA han puesto en alerta. Además, donde la capacitación y la difusión son componentes importantes y, no, y este curso es parte de esta estrategia más importante que debe tener el productor o el agricultor o el profesional respecto al manejo y al control de esta plaga. Las prácticas culturales más importantes es la planificación de la siembra. Antes de la siembra debemos asegurarnos de que ningún vecino tenga esta enfermedad o la presencia de este insecto vector, la preparación del suelo adecuada, la fertilización balanceada, los surcos más anchos o profundos que faciliten la fumigación, la eliminación de plantas voluntarias y posibles plantas silvestres hospederas como la hierba mora, el chamico, la papa silvestre, la uvilla silvestre y otras solanáceas. Y dentro de las variedades tolerantes, por el momento, bueno, no existen variedades con tolerancia, sin embargo, se puede utilizar pues las variedades precoces, la rotación de cultivos, se deben evitar las siembras sucesivas de papa, por lo que la rotación de cultivos es recomendada, principalmente un punto importante en el manejo integrado de las plagas. La eliminación de las plantas, se recomienda eliminar plantas de papa espontánea, típicas, deformes y con síntomas de enfermedad. Esta es una práctica que se puede realizar semanalmente o 15 días antes de la cosecha se puede cortar el follaje, ¿no? Entonces, son prácticas culturales que debemos tener presente como parte de la estrategia del control de estas plagas y estas enfermedades que se dan en nuestro cultivo. La tecnología del MIP se funda también en la parte de la siembra y se recomienda aplicar un insecticida de largo efecto residual asperjando los tubérculos y el fondo del surco antes de tapar, dependiendo del producto que se utilice, pues este tratamiento protegerá pues los brotes que salen de los tubérculos por 3 semanas. En caso de utilizar insecticidas del grupo de los neonicotinoides, tomar en cuenta que las aplicaciones deben realizarse en las primeras horas de la mañana y en la tarde. Si la aplicación es para desinfección de tubérculo, este deberá hacerse en una bodega ventilada. Todo esto con el objetivo de prevenir el efecto negativo que podría existir sobre también las abejas, que debemos cuidar también como parte, ¿no?, del equilibrio ecológico. La emergencia, o sea, se recomienda una aplicación en algún producto biorracional como la azadiractina o el extracto de ajo al follaje, únicamente como aplicaciones preventivas de efecto repelente. En el tema de la tuberización,
Si existe presencia del sillido en esta etapa, se recomienda aplicaciones alternas de insecticidas dependiendo de la presencia de huevo, adultos, ninfo, o puede utilizar como guía lo que hemos ido proponiendo y tomar en cuenta la precaución del uso de insecticidas neonicotinoides, así como el periodo de carencia expresado en la etiqueta de cada producto. Esto lo hemos hablado ya en cursos anteriores sobre el uso de agroquímicos, plaguicidas. Entonces, vamos a tener siempre presente estos puntos y estas recomendaciones. El medio aporque o el aporque consiste que antes del medio aporque o aporque se recomienda aplicar un insecticida de largo efecto residual a ambos lados del surco y luego proceder al medio aporque y aporque. Este tratamiento protegerá al cultivo por aproximadamente 3 semanas para evitar crear resistencia. No se debe hacer aplicaciones de insecticidas del mismo grupo químico por más de 3 veces durante el ciclo, eso ya lo habíamos señalado. Además, se recomienda un aporte alto, tomar en cuenta las recomendaciones realizadas para los insecticidas nicotinoides. Entonces, aquí se basa y se centra la tecnología del MIP para con esta plaga, esta enfermedad. Las diferencias claves en cuanto a la punta morada y la cebra chip de la papa, ¿no? En el primer caso, en la punta morada, se refiere a un conjunto de síntomas en la planta, como el enrollamiento y la coloración morada de las hojas, el enanismo y las malformaciones en el crecimiento, puede ser causada por diferentes patógenos, incluyendo los fitoplasmas, que son bacterias que viven en el floema, mientras que en el cebra chip, ¿no? Es el nombre, bueno, de la enfermedad que causa el manchado interno del tubérculo de la papa, que se asemeja a rayas de cebra. Es causada por la bacteria Candidatus liberobacter solanaceum y los síntomas en la planta, como el enrollamiento de las hojas, son muy parecidos a los de la punta morada. Ahí hay una pequeña diferencias claves que podemos ver, ¿no? Ahora, la relación entre ambas, el complejo de síntomas, en la práctica los síntomas de punta morada y ceprachip a menudo se presentan en la misma planta, por lo que se describen juntas como un complejo de enfermedades. En cuanto al impacto, ambas reducen la producción y la calidad del producto, haciendo que la papa no sea comerciable para el consumo o la industria. Y en cuanto al patógeno común, ambas enfermedades comparten el mismo insecto vector, que es el chillido de la papa, el Bactericera coquerele, que transmite los patógenos de plantas enfermas a sanas. Entonces, ahí hay una relación entre ambas enfermedades, ¿no? La papa manchada por la cebra chip, el agente causal, ya lo dijimos, eh, es el Candidatus liberobacter solanaceum. Los síntomas en la planta son similares a la punta morada. Los síntomas en el tubérculo, manchas internas de color pardo que resultan en el aspecto de raya o cebra chip. Mientras que en la punta morada, el agente causal, diferentes fitoplasmas. Síntoma de la planta, enanismo, enrollamiento, amarillamiento, a veces con formación de tubérculos aéreos. Entonces ahí hay una diferencia entre ambas. Los síntomas en el tubérculo, malformaciones y menos daño interno visible en comparación con el cebrachip. Ahí están las diferencias. Entonces, en las similitudes, ambas son transmitidas por el mismo sillido de la papa, lo que dificulta su manejo y comparten síntomas foliares como enrollamiento y la coloración morada. Esto es en síntesis. Y la diferencia es, la principal diferencia está en el patógeno que los causa. El otro es los fitoplasmas versus liberobacter y la manifestación más clara del daño interno en el tubérculo en el caso del cebra chip, ¿no? Entonces, allí radica la diferencia. La transmisión se da como se disemina estas enfermedades. Pueden ver ustedes la plaga cuarentenaria A1, que es producido por el Liberobacter solanaceum o el fitoplasma, por el mismo agente vector, por la misma plaga. ¿A través de qué? A través de la floema de la planta se da pues la punta morada o la papa manchada o el cebra chip. Entonces, nuestra hipótesis
o es que la papa finalmente se ve infestado por esta plaga, por este vector que lo infesta del campo, o sea, a través de su saliva y se da pues esta transmisión de la enfermedad de una planta infestada a una planta sana. Pueden ver ustedes algunas características aquí en el follaje de las plantas infectadas, se torna de color rosado, rojizo, ¿no? Por eso es que se llama la punta morada. Y esta enfermedad da como resultado una decoloración marrón en el tejido vascular, en un tubérculo de papa, y la cebra chip finalmente, o la papa rayada, ¿no? Pueden verlo aquí. Cuando partes, cortas la papa, se nota esta decoloración. Y finalmente, cuando ya decides freír la papa, se notan las diferencias, ¿ve? Bien pronunciadas, se marca la parte más clara, la parte más oscura, por eso se denomina la cebra chip de la papa. Muy bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. En realidad hay mucho por hablar respecto a la punta morada o papa manchada o el cebra chip de la papa. Hay un montón para hablar, pero como este es un curso de innovación y actualización, vamos a ir precisando algunos puntos importantes y no incidir tanto en el MIP, porque eso ya lo hablamos propiamente en el MIP. Y por ahora nos vamos a quedar aquí y vamos a seguir con otros cursos que también son importantes, específicamente en el cultivo de papa o en los cultivos andinos, en la que se dedica y se centra la actividad de muchas familias peruanas, muchas familias, agricultores familiares. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta pronto.